Hola chicos, chicas, ¿cómo andan? Hola, profe. ¿Todo bien? Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Estudiando? Falta poco, ¿eh? ¿Una semana? O menos. Creo que lo habían pasado, profe, el parcial, para el 21 o 22, no me acuerdo. Ah, ¿lo pasaron al final? Me parece que sí, creo que no está confirmado, pero era lo último que habían dicho. Ah, yo sé que lo iban a pedir a eso, que lo iba a pedir Jiménez, creo, pero no No sé sabía. si, no sé si lo confirmaron, creo que en el grupo estábamos hablando de eso hoy, creo que todavía no estaba confirmado. Sí, en el chat nuestro de la cátedra no han dicho nada que yo sepa todavía. Así Bien, que no debe estar confirmado, porque si no nos hubieran avisado. si no sería el martes próximo, Claro, era el ¿no? 14, ¿no? El Sí, 14. No, o el 14 lunes. el lunes. 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 El lunes. Bueno, veremos. Si lo pasan, teóricamente nos queda una clase más, que ya igual los temas están dados, veremos si hay algo que falte dar. Pero, esperen que voy a subir esto un poquito. Bueno, el otro día eh, tuvieron clase con Fabián Ricker el lunes, que me contó que él terminó de dar la unidad 15. 15 era, no, 19, la, la correspondiente a los órganos extrapoder, que yo había empezado pensando que era mía. Igual yo había hecho una breve introducción, ¿se acuerdan que habíamos hablado algo del Ministerio Público? Pero poquito. Así que bueno, él me dijo que ya había hecho un repaso por esa unidad. Así que no voy a entrar en esa cuestión. Y me dijo que quedaba por trabajar un poquito el tema del proceso de formación y sanción de las leyes. Así que es de lo que pensaba hablar hoy, que veamos un poquito cómo se hace una ley, que eso tiene sus vericuetos. Siempre es mejor tener pizarrón para esto, pero bueno, no lo tenemos. Así que vamos a tratar de tener un pizarrón mental y, y, y tratar de entender, porque la Constitución, si bien nos referimos, nos vamos a referir todo el tiempo a la Constitución, pero la verdad que la Constitución no es muy clara, la redacción no es la más feliz en esto de la Constitución argentina. Es una redacción ya antigua y la reforma del 94 incorporó, sobre lo ya escrito, incorporó contenidos, pero creo que se podría haber aprovechado la oportunidad para hacer una redacción un poquito más accesible y bueno, no ocurrió así. Ustedes se van a dar cuenta cuando lo lean, capaz que ya estuvieron leyendo sobre el punto y ya lo advirtieron. Así que vamos a tratar acá de hacer de bajarlo a una explicación un poco más sencilla al tema. Porque en realidad no es complicado, tiene sus idas y vueltas, pero tampoco es una cosa, no vamos a estudiar, no sé, el origen del universo, no se crean, no. Tienen peor los ingenieros y gente así que estudia cosas difíciles de verdad. Lo nuestro, con un poquito de concentración, ya vamos para adelante, ya lo podemos resolver. Bueno, pero primero, a ver, vamos si bien ahora vamos a trabajar sobre la función legislativa del Congreso, a mí me interesa que tengamos claro que el Congreso no tiene solamente esta función. Quizás ustedes ya estuvieron hablando algo de esto. El Congreso es un órgano que, si bien la Constitución lo llama poder legislativo, lo cual nos está diciendo algo y bastante, esta función legislativa que hasta le da nombre, según la Constitución, a este poder, no es la única que tiene. ¿Sí?
generalmente se agregan a las funciones del Congreso, ustedes van a ver la función administrativa, por ejemplo. Aunque en realidad la función administrativa es una función menor porque se circunscribe a la administración del propio Congreso. Y si bien el Congreso es un órgano, digamos, bastante importante, es grande, de hecho está compuesto, como ya sabemos, por 2 órganos, y por lo tanto tiene una cantidad de empleados y gente que trabaja en el Congreso que es muy importante. Y el Congreso se ocupa de administrar todo eso. Es decir, toda esa administración no la tiene el Poder Ejecutivo como titular de la administración pública, porque ahí hay una separación de poderes. Entonces el Congreso se autoadministra. Acá pasa algo similar a lo que pasa con la Corte y con el Poder Judicial en general. Se autoadministra. Ya vimos nosotros la clase anterior que la administración del Poder Judicial la tiene el Consejo de la Magistratura, salvo la de la propia Corte, que la tiene la propia Corte. Bien. Pero tanto en el Poder Judicial, especialmente respecto a la Corte, como en el Congreso, la función administrativa es una función, digamos, menor. Bien. Lo mismo, bueno, tenemos la función también del Congreso, se habla de la función jurisdiccional. ¿Sí? Ya estuvieron viendo algo seguramente cuando vimos juicio político, no lo vieron conmigo, pero se ha visto juicio político. El juicio político es una función de tipo jurisdiccional del Congreso, no judicial, pero sí jurisdiccional en el sentido de que el Congreso lleva adelante un juicio, concretamente ante el Senado, como ustedes saben, y la Cámara de Diputados, que actúa en su rol de fiscal, de acusador en el juicio político. Bueno, ahí hay una suerte de función jurisdiccional del propio Congreso, donde hay, como les dije recién, hay un juicio, donde hay una acusación, donde hay un debate, donde hay prueba, donde hay una sentencia condenatoria o absolutoria de quien se está enjuiciando. Bueno, pero esta también es una función muy excepcional. El Congreso no está todo el día haciendo juicios políticos. Entonces, es una función que no podemos dejar de mencionar, como que existe, pero la realidad es que no es la cotidiana, ni mucho menos. Estas dos que las van a encontrar en los libros de texto son funciones del Congreso también. Ya desde el punto de vista más desde la teoría política, se ha dicho que el Congreso tiene una función de representación, porque ahí están los representantes del pueblo. Ahí está, digamos, el corazón de la democracia. Alguna vez, creo que en alguna de nuestras clases hemos hablado de esto. Realmente en el Congreso está el corazón de la democracia, está reflejado el pluralismo de ideas que hay en la sociedad, más en un sistema político como el argentino, donde sabemos que tenemos un sistema de partidos bastante atomizado, donde muchas ideologías políticas pueden acceder al Congreso, lo cual no ocurre en todos los sistemas políticos. Hay sistemas políticos como el inglés, como el de los Estados Unidos, por mencionar dos de los más conocidos, que tienen sistemas políticos con una representación menor porque tienen un bipartidismo muy afianzado. Entonces tenemos en esos casos 2 partidos políticos y cada uno de esos partidos políticos acapara a una porción enorme de la sociedad. Por supuesto que hay otras diferencias, pero todas se resumen en esos partidos políticos. Habrá algún partido menor, hay terceros o cuartos partidos, pero muy menores. En cambio, en sistemas multipartidistas como el nuestro, que se ha convertido en un multipartidismo en los últimos años, porque la Argentina ha sido un bipartidismo, como decía Villar Campos, un bipartidismo sociológico, aunque eso no, es decir, un bipartidismo que no siempre se refleja en el Congreso, en el sistema de partidos, pero que en definitiva siempre hay 2 polos contrapuestos.
Pero eso en algún momento sí se reflejó fuertemente en el sistema de partidos. A partir de la aparición del peronismo y durante las décadas del 50, 60, 70 especialmente, había dos partidos, que era el peronismo y el radicalismo, que acaparaban el 80% del electorado. Era casi un bipartidismo. Eso se fue diluyendo con los años, especialmente después de la década del 90. Y hoy Argentina tiene un multipartidismo atenuado, digamos, en términos políticos. Entonces, ¿esto qué hace? Que la función esta de representación del Congreso es una función realmente importante, porque hay una cantidad importantísima de partidos que están representados en el Congreso, especialmente en la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores tiene una representación menor porque, como ya sabemos, el sistema de su composición es de dos senadores por el partido de la mayoría y un senador por el otro partido, por el de la minoría, en cada provincia, lo cual reduce mucho el número de partidos que acceden a la Cámara de Senadores, ¿no? Pero en Cámara de Diputados hay muchos partidos. Entonces acá tenemos la función política, que es función de representación, que es por supuesto súper relevante y que le da lo convierte al Congreso en el órgano más importante de la democracia. ¿Sí? En los países donde no funciona el Congreso y se dicen democráticos, sepan que no son democráticos. Cuando ustedes leen en el diario, el presidente cerró el Congreso para garantizar la democracia, sepan que es lo mismo que hacían los golpes de Estado en la Argentina. Eso no es democracia. Bien. Entonces, cuando hay un conflicto, el Congreso siempre tiene que estar funcionando, y donde el Congreso no funciona, entonces llamémoslo cualquier cosa menos democracia a ese sistema político, porque ahí está el corazón de la democracia. Y hay dos funciones más que son súper relevantes para el derecho constitucional. Una es esta, obviamente, la función legislativa, la función de hacer la ley, que es derivada de la función de representación. Claramente, el hacer la ley es una tarea del órgano que representa al pueblo en su pluralidad, que es el Congreso. Bien. Por eso la Constitución y las constituciones republicanas del siglo XIX, siglo XVIII y siglo XIX le dieron a los congresos, a los parlamentos en Europa, esta función de hacer la ley. Bien, más allá de que ese hacer en los sistemas parlamentarios está más volcado quizás en el Poder Ejecutivo, y el Parlamento ratifica lo que hace el Poder Ejecutivo. En los sistemas presidencialistas no pasa tanto esto, sino que el Congreso realmente trabaja un poquitito más en la cocina de la ley. Ahora lo vamos a ver, que en la Argentina sucede así. Pero hay otros sistemas donde no están así. Pero de todas maneras, sea que el Congreso trabaje en la cocina de la ley, o sea que el Congreso ratifique lo que propone el Poder Ejecutivo o el primer ministro en un sistema parlamentario junto con su gabinete, no hay ley si no hay una aprobación del Congreso y una deliberación del Congreso, del Parlamento, sobre esa ley. Por lo menos no hay ley formal. ¿Bien? Entonces esta función legislativa probablemente sea la más importante, pero no podemos olvidar otra función más que dejé para el último, que es la función de control del Congreso. Que en todo sistema republicano es una función que debe ejercer el Congreso o el Parlamento. Función de control político. Ustedes saben que el control jurisdiccional lo tiene el Poder Judicial, y principalmente la Corte, que es la última intérprete de la Constitución. Pero en sistemas difusos de control de constitucionalidad, como el argentino, el control jurisdiccional lo tienen los jueces. Bien. Controlan que los actos de los poderes constituidos sean conforme a la Constitución. Ustedes ya lo estudiaron. Bien, pero hay un control que no es un control jurisdiccional, es el control político. El control político lo ejerce el Congreso, también lo ejerce el Poder Ejecutivo,
Pero el Congreso, principalmente en un sistema presidencialista con poderes presidenciales muy fuertes, y también en una situación de desequilibrio institucional que viven en general los presidencialismos latinoamericanos y del cual el argentino no está exento de ningún modo. Es decir, un desequilibrio donde aún con los poderes exorbitantes que tiene el presidente de la nación, los ejerce de manera más exorbitante todavía. Entonces, en ese contexto, el control político del Congreso adquiere una importancia enorme. Lamentablemente, el resultado del control político es bastante pobre en países como el nuestro, porque los congresos, por diversas razones, han renunciado a ese control y a tratar de, y no solamente han renunciado al control, sino que han renunciado en muchas ocasiones a atribuciones que les son propias, que son súper relevantes. Por ejemplo, la función legislativa. Nosotros los vemos todos los días, cuando el presidente sanciona decretos de necesidad y urgencia, que son leyes en sentido material, es decir, son decretos con contenido de ley, y adentro de ese paquete que es un decreto, adentro hay un contenido que es una ley, y esa ley debiera ser sancionada por el Congreso, ser debatida en el Congreso, y después puesta en funcionamiento por el presidente a través de los mecanismos constitucionales. Pero como vivimos en una eterna emergencia en el país, lo que ocurre muchas veces es que la función legislativa, en lugar de realizarla el Congreso, que es el órgano que la Constitución ordena que tiene que ejercer esta función, la lleva adelante, la ejerce el Poder Ejecutivo. Y ahí seguimos trastocando el equilibrio de poderes que tenemos que tener. Y siempre hay algún motivo por el cual el Congreso no puede, digo siempre algún motivo, digamos, desde los gobernantes, por lo cual el Congreso no puede ejercer sus atribuciones. Y nosotros como sociedad nos quedamos mirando cómo el Congreso renuncia paulatinamente a atribuciones que le son propias e irrenunciables, más allá de las potestades que en situaciones de emergencia y por muy corto tiempo tiene el Poder Ejecutivo para dictar normas de contenido legislativo. Pero esto tiene que ser muy excepcional. El problema es que en la Argentina lo excepcional se ha convertido en regla hace muchos años. Nosotros vamos a estudiar lo que debería ser la regla, vamos a estudiar cómo se hace una ley que debería ser la regla y que hoy casi lamentablemente se ha convertido en una excepción, por lo menos para las leyes relevantes, o para muchas leyes relevantes, no quiere decir para todas, pero sí para muchas leyes relevantes o para muchas situaciones que terminan decidiendo sobre nuestros derechos, nuestras libertades y nuestras obligaciones, que terminan decidiéndose por decreto y no por ley, lamentablemente. Y en estos tiempos de pandemia, donde nuestros derechos están muy afectados, con o sin razón, no importa, cada uno tendrá sus motivos, lo importante sería que fuera el Congreso el que tome las decisiones y no el Poder Ejecutivo. O al menos, si las toma el Poder Ejecutivo, que el Congreso tome intervención inmediata, como establece la Constitución, para controlar políticamente esa atribución del Poder Ejecutivo. Pero bueno, nada, no sé por qué me llegué hasta acá, porque al final tenemos que empezar a hablar de lo concreto. Vamos a empezar a hablar de lo que nos dice la Constitución. Pero bueno, lo digo porque también me interesa contextualizar, porque si no siento que estoy hablando o estoy diciendo el guión de una película de Marvel. ¿Vieron estas películas de Marvel que son un delirio total, que de repente aparece uno en un planeta y otro, y esa ciencia ficción tan delirante? Bueno, a veces uno se siente cuando habla de derecho constitucional que está hablando de ciencia ficción delirante, y es lamentable eso, pero bueno, hay que contextualizar cuál es
la situación. Bueno, vamos a las etapas de la formación de una ley en la Argentina. Esto lo tenemos a partir, en la Constitución lo tenemos a partir del artículo 77 hasta el artículo 84. 84, sí. En esos artículos está previsto el procedimiento de formación y sanción de las leyes. Así que el mejor resumen lo tienen ahí, aunque, insisto, no es del todo claro, pero quizás con esta clase se clarifica un poco más la lectura y bueno, una vez que ya lo tengan más claro, les va a ser más sencillo leerlo directamente de la Constitución. Pero lean la Constitución porque en esta parte de la materia es importante. Bueno, vamos a decir primero que el proceso de formación y sanción de las leyes tiene etapas, distintas etapas. En cada etapa interviene determinado poder estatal. ¿Sí? Poder ejecutivo y poder legislativo son los dos poderes que intervienen. ¿Sí? Con lo cual acá ya podemos decir algo. Que la formación de una ley, digamos en términos industriales, fabricar una ley, no es una tarea solo del Poder Legislativo, porque también participa necesariamente el Poder Ejecutivo. Un resabio de los regímenes monárquicos, pero que los constitucionalismos modernos lo adoptaron. El Poder Ejecutivo participa en el proceso de formación y sanción de la ley, ahora vamos a ver cómo. Bien. En segundo lugar, aclaraciones obvias, pero bueno, nunca está de más decirlo. Cuando hablamos del Congreso y la formación y sanción de una ley, estamos hablando siempre de leyes que corresponde que dicte el Congreso, porque sabemos que en un Estado federal como el nuestro hay un montón de leyes que no sanciona el Congreso, que sancionan las provincias, las legislaturas provinciales. ¿Sí? Es decir, digamos, en el ordenamiento jurídico argentino, no toda norma de alcance general la sanciona el Congreso, porque tenemos un Estado federal. Hay normas que dictan las provincias. Y hay otras más que también en el ámbito de su autonomía dictan los municipios. O sea, tenemos un triple orden normativo. Y si nos vamos a la complejidad que nos trae la globalización y la internacionalización de los derechos humanos, tenemos que decir que el derecho internacional de los derechos humanos también nos trae una serie de normas que no son nacionales, sino que de fuente internacional, que también tiene alcance general hacia todos los ciudadanos y las ciudadanas, con lo cual esas normas tampoco tienen por fuente el Congreso. Y si seguimos y vamos al proceso de regionalización, en el caso de la Argentina, el Mercosur, sabemos que también el derecho comunitario puede ser fuente de normas también de alcance general internamente. Con lo cual la cosa se complejiza más. Pero de todas maneras, el Congreso sigue teniendo una centralidad muy importante dentro de que es la fuente normativa del ordenamiento jurídico. ¿Sí? El Congreso es, digamos, el corazón de las leyes de alcance general que nos regulan la vida a todos los argentinos y las argentinas. Bien, obviamente, insisto, en el ámbito de su competencia. Bueno, entonces vuelvo a lo de las etapas. Tenemos que en este proceso de formación y sanción de las leyes hay etapas. Está la etapa de iniciativa. Luego de la etapa de iniciativa está la etapa de deliberación. Deliberación o sanción de la ley. Me gusta más hablar de deliberación porque la sanción es, digamos, el punto final de esa etapa. Y después tenemos la tercera etapa, que es la etapa de promulgación, veto, o promulgación / veto, y publicación.
Básicamente hay 3 etapas. La etapa de inicio, vamos a arrancar por supuesto con la etapa de iniciativa. La etapa de iniciativa es muy sencilla, porque nosotros lo que tenemos que saber, cuando hablamos de esta primer parte del proceso, es quiénes son los que se encuentran habilitados por la Constitución para presentar un proyecto de ley. Quiénes son en la Argentina y para la Constitución Nacional. Los habilitados para presentar un proyecto de ley. Entonces, esto es bastante sencillo, porque en el sistema argentino tenemos que los legisladores, puede ser uno o varios, de cualquiera de las 2 cámaras, pueden presentar proyectos de ley en su respectiva cámara. Acá no hay límites en el sistema parlamentario argentino, puede ser un solo diputado o diputada o un grupo de diputados que presenten un proyecto. Lo mismo con los senadores, puede ser uno solo, puede ser un grupo. Esto es común también en la gran mayoría de los sistemas de los parlamentos de derecho comparado. A veces hay sistemas donde no puede ser uno, tienen que ser varios, pero en el nuestro es flexible. La particularidad que tiene el sistema argentino, el presidencialismo argentino, es que también puede presentar proyectos de ley el presidente, el Poder Ejecutivo. Es una particularidad, acá el presidencialismo argentino se aparta de su fuente, que es el presidencialismo de los Estados Unidos. En los Estados Unidos el presidente no puede presentar proyectos de ley. Si el presidente de los Estados Unidos quiere promover un proyecto de ley, la única herramienta que tiene es llevarle ese proyecto de ley a sus legisladores en el Congreso, me refiero a los legisladores de su fuerza política en el Congreso, y pedirles que lo presenten. Bien, pero necesita el consentimiento de su propio bloque para presentar un proyecto de ley. Por eso en los Estados Unidos el Congreso tiene una independencia en este punto bastante importante en relación al presidente. Y por eso el presidente, no sé si se los he comentado en alguna clase, pero en general lo comento, el speaker, que es el presidente de la Cámara de Representantes, es una figura sumamente relevante en la política norteamericana, porque el speaker se le planta de igual a igual al presidente muchas veces, y es el filtro para los proyectos de ley que el presidente quiera presentar en el Congreso. Bien. Y esto le da también al Congreso una autonomía en su agenda legislativa que no tiene, una autonomía porque digamos, el presidente no tiene una gran capacidad de intervenir en esa agenda legislativa porque no puede presentar él a su voluntad los proyectos de ley. En la Argentina, que nos apartamos de ese modelo en este punto, el presidente, insisto, según el artículo 77 de la Constitución, puede presentar un proyecto de ley, entonces cambia mucho la dinámica política en las relaciones del presidente y el Congreso. Porque el presidente ya no necesita del visto bueno de sus legisladores para presentarlo, el proyecto, para debatirlo, lo necesitará para aprobarlo. Pero bueno, ya hay un filtro que pasa. El presidente presenta el proyecto y el Congreso está obligado a tratarlo, como todo proyecto. ¿Bien? Obviamente, si es un proyecto del presidente, por la importancia que suelen tener los proyectos del presidente, el Congreso lo va a tratar, no es que no lo va. Y en general, y muchas veces, o sea, tienen un alto porcentaje de aprobación los proyectos del presidente.
Esto también le permite al presidente, volvemos al tema de la agenda, manejar de alguna manera, tener una incidencia importante en la agenda del Congreso. Porque el presidente es donde va a presentar, a ver, los proyectos del presidente son proyectos de peso político, no presenta cualquier cosa. No va a presentar un proyecto para que le pongan nombre a la plaza de enfrente. Va a presentar un proyecto político con peso. Entonces, en esta dinámica, los proyectos con peso político vienen del Poder Ejecutivo y los que nacen del Congreso son proyectos menores, políticamente hablando. Hay excepciones, por supuesto, hay excepciones, pero en general la dinámica es así. Profe. Sí, Eugenia. El proyecto de ley que se está tratando ahora con respecto a la ley de pandemia, creo que se llama, ¿quién lo presentó, sabe? No, ¿El Congreso o el presidente? No, no lo sé, ahí te la debo. Ahora estamos viviendo, mira, la Argentina en este momento, en las relaciones, en la dinámica esta, está viviendo un momento muy particular debido a la coyuntura política. La coyuntura política del propio partido gobernante. Este liderazgo muy fuerte que suele tener el Poder Ejecutivo sobre el Congreso, que genera esta dinámica donde el Congreso tiene una deferencia muy importante con el presidente, en este momento no se da de esa forma porque todos sabemos que hay líderes muy fuertes, líderes y lideresas podemos decir, muy fuertes dentro del Congreso, políticamente hablando muy fuerte, lo cual, ¿qué efecto generó en esta relación? Que el Congreso hoy en la Argentina tenga una autonomía inédita en relación al presidente. Esto no es común verlo en la dinámica del presidencialismo argentino. Hoy el Congreso, por cuestiones coyunturales, porque esto, a ver, a uno desde el punto de vista institucional le parece buenísimo. Qué bárbaro, el Congreso realmente se le planta al presidente o salen del Congreso proyectos con relevancia política fuerte. Pero esto se sabe que responde a una coyuntura y no necesariamente se va a repetir en el futuro, sino que responde a quiénes son los actores que hoy están en el Ejecutivo y en el Congreso. Bien, pero bueno, me voy de esa coyuntura y les hablo desde lo teórico, en lo que hace a la iniciativa de leyes y al efecto que tiene el artículo 77, que le da al presidente esta facultad de presentar proyectos de ley, cuál es el efecto en la dinámica de relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. El efecto es que, como les dije, aumenta cierta deferencia o cierta dependencia del Congreso respecto del presidente. Bien. Pero bueno, me detengo ahí, así puedo seguir con los otros, en las otras etapas. ¿Qué falta de la iniciativa? Falta un tercer actor que se incorpora con la reforma del 94. Un tercer actor que es digamos, el pueblo, es decir, el cuerpo electoral, dicho técnicamente. Porque a partir del año 94 existe la posibilidad del mecanismo de iniciativa popular de leyes. Es decir, que determinado porcentaje del cuerpo electoral, de quienes votamos, de quienes estamos en condiciones de votar en las elecciones, pueden presentar un proyecto de ley. Y ese proyecto de ley debe ser tratado primero por la Cámara de Diputados, porque se presenta en Cámara de Diputados, según lo que establece el artículo 39 de la Constitución. Acá se incorpora un tercer actor, entonces, en esta etapa de iniciativa, que antes no estaba. Antes sí, a ver, esto no significa que antes no hubieran nacido proyectos de ley de la sociedad, de las organizaciones sociales, de sectores sociales. Sí,
había, lo que pasa que necesitábamos la intermediación de un legislador, o que el Poder Ejecutivo tome ese reclamo y presente un proyecto de ley. Hoy se puede presentar un proyecto de ley sin esa intermediación. Lamentablemente, se utiliza muy poco este mecanismo, se ha utilizado desde el año 94 acá, creo que 2 veces solamente. Y esto, no sé exactamente cuáles son los factores, seguramente habrá factores sociológicos. Desde el punto de vista normativo, la crítica que se le hace a la ley de iniciativa popular es que exige requisitos bastante difíciles de sortear. Entonces esto dificulta que el mecanismo de iniciativa popular funcione realmente. Pero desde lo formal está. O sea que hoy tenemos, recapitulando, los legisladores, el Poder Ejecutivo y el cuerpo electoral, el pueblo, digamos. Bien. Después tenemos que agregar que hay 2 tipos de leyes que necesariamente debe presentarlos el Poder Ejecutivo, creo que lo mencionamos, que son la ley de presupuesto y la ley de ministerio. Estas 2 leyes sí o sí deben tener iniciativa del presidente, y esto lo dispone el artículo 100 de la Constitución. Bien. Después otra cuestión. ¿Dónde se presentan los proyectos de ley? ¿En cuál de las 2 cámaras? Porque nosotros tenemos 2 cámaras. Llegamos al Congreso, estamos a la puerta y decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿A dónde voy? Pongamos si venimos con un proyecto de iniciativa popular. ¿A dónde voy? No, bueno, en ese caso hice mal el ejemplo. Tengo que ir a la Cámara de Diputados. Me lo dice el 39. Pongamos si soy el presidente. Soy el presidente, listo. Voy a presentar un proyecto de ley. ¿Dónde voy? ¿Al Senado o a la Cámara de Diputados? Bueno, en principio puedo ir a cualquiera de los 2. Porque el bicameralismo argentino, esto ya lo deben haber visto cuando hablaron en las clases introductorias del Poder Legislativo, que el bicameralismo argentino es un bicameralismo igualitario. Es decir, es un bicameralismo donde las 2 cámaras cumplen esencialmente las mismas funciones. No exactamente, ustedes ya estudiaron que la Cámara de Diputados tiene algunas, especialmente la Cámara de Senadores, el Senado, mejor dicho, tiene algunas funciones muy particulares que las cumple el Senado porque la Constitución se las manda al Senado. Pero en general, y especialmente en el tema este que estamos hablando hoy, en el proceso de formación y sanción de las leyes, las 2 cámaras tienen el mismo poder, digamos. Esto nos distingue de otros bicameralismos donde la Cámara de Diputados o de Representantes o el Parlamento británico, la Cámara de los Comunes es la que realmente manda. Y la oposición de la otra Cámara no impide que un proyecto de ley sea sancionado. ¿Sí? Son bicameralismos mucho más atenuados. En cambio, en la Argentina el bicameralismo es igualitario, porque si cualquiera de las 2 cámaras se opone a un proyecto de ley, ese proyecto no puede prosperar. Esta igualdad de las 2 cámaras también se refleja en la etapa de iniciativa, salvo algunas excepciones que ahora se las menciono. Es decir, se refleja en la etapa de iniciativa porque el proyecto puede ser presentado en cualquiera de las 2 cámaras. ¿Qué va a prevalecer acá? Y va a prevalecer el cálculo político del que lo presenta. Si yo soy el presidente y tengo que presentar un proyecto de ley y tengo la posibilidad de presentarlo en cualquiera de las 2, ¿dónde lo voy a presentar? Donde tengo más fuerza, donde tengo más legisladores propios. ¿Y por qué lo voy a presentar ahí? Porque ahora vamos a ver que en el proceso de formación y sanción de las leyes, la Cámara de Origen, que es la Cámara que recibe el proyecto originariamente, la Cámara de Origen es la que en definitiva tiene la última palabra sobre ese proyecto. Entonces, si yo soy el presidente y tengo que presentar un proyecto, lo más probable es que lo presente en la Cámara donde yo tengo más fuerza.
Si tengo alguna duda que ese proyecto no va a ser, o si pienso que ese proyecto puede tener dificultades, con más razón, lo presento en la Cámara donde tengo más fuerza. Bien. Si hablamos de los legisladores, diputados lo van a presentar obviamente en la Cámara de Diputados y senadores en sus respectivas cámaras, cuando son proyectos que nacen del Congreso. En ese caso, los diputados la van a presentar en su Cámara y los senadores en la propia. Bien. Hay excepciones que están establecidas en la Constitución. En la Constitución. Una, ya se las mencioné, que es la de la iniciativa legislativa del artículo 39, que debe tener inicio en la Cámara de Diputados. Pero en la Cámara de Diputados también tiene que tener inicio los proyectos de leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. ¿Qué es esto? Leyes de contribuciones son las leyes tributarias. Las leyes que crean tributos, que modifican tributos, que suprimen tributos, que establecen exenciones tributarias. Bien. Todas estas leyes deben tener inicio en la Cámara de Diputados. Lo mismo las leyes de reclutamiento de tropas, que se refiere a las leyes que disponen, por ejemplo, la que disponía el servicio militar obligatorio, que existió hasta fines de los 80, hasta principios de los 90. ¿Por qué? Esto tiene una raíz histórica, bien propia del constitucionalismo, tiene una raíz del parlamentarismo inglés. Imagínense, nos vamos al año del ñaupa, como diría mi abuela. ¿Por qué? Porque el reclutamiento de tropas, que es el tributo de sangre, y los impuestos, que es el tributo patrimonial, tienen que ser decididos principalmente en la Cámara donde están los representantes de quienes deben tributar. Y los representantes del pueblo, en nuestro sistema constitucional, están en la Cámara de Diputados. Desde el punto de vista teórico, ahí están los representantes del pueblo, porque ya sabemos que los senadores hoy también son representantes del pueblo, pero la Cámara de Senadores, el Senado, representa a las provincias, a los intereses provinciales, desde su configuración originaria. Y hoy el Poder Ejecutivo también representa al pueblo, pero representa básicamente, es elegido por un sector de la sociedad, porque el binomio presidencial es uno solo, y en el caso del Poder Ejecutivo es todo o nada. El Poder Ejecutivo lo gana un partido y lo pierden todos los demás. No hay posibilidad de repartirse el Poder Ejecutivo. Con lo cual tampoco podemos hablar de una representación plural del Poder Ejecutivo. Entonces, desde la teoría de la representación, los representantes del pueblo están en la Cámara de Diputados. Esa es la razón por la cual, desde los orígenes del parlamentarismo, cuando se hablaba del principio de, en inglés es no taxation without representation, perdón el inglés. ¿Qué significa? Que no hay impuestos sin representación. Esto como respuesta a las compulsiones monárquicas de establecer impuestos por la propia voluntad del rey. Entonces, como respuesta a eso, se evolucionó hasta este principio donde se dijo: señor rey, usted no puede establecer un impuesto que no esté aprobado por el Parlamento y por la Cámara de los Comunes, donde están nuestros representantes. Bueno, imagínense, este principio llega hasta la Constitución argentina en el artículo 52. Y si bien en el artículo, las leyes impositivas en nuestro sistema deben ser aprobados igual por las dos cámaras, este principio se refleja en la etapa de iniciativa esta que estamos viendo. ¿Bien? Donde
la Cámara de origen debe ser la Cámara de Diputados, para que la Cámara de Diputados tenga la última palabra en esta materia. Otra excepción, ya mencioné, iniciativa de leyes, artículo 52, ¿qué más? Y después tenemos las que deben tener ingreso, los proyectos de ley que deben tener ingreso en el Senado, porque después de la reforma del 94 hay 2 proyectos de ley que deben ingresar en el Senado. Los 2 proyectos de ley se vinculan directamente con los intereses de las provincias. Directamente con los intereses de las provincias, y también responden al perfil del Senado como lugar institucional donde las provincias pueden hacer oír sus intereses, sus derechos dentro del esquema federal. Una es la ley de coparticipación, la ley convenio de coparticipación que menciona el 75, inciso segundo. Esa ley debe tener inicio en el Senado. Y la otra no es una ley específica, sino que son temas, los temas que menciona el inciso 19 del artículo 75, que son aquellos que se vinculan con el desarrollo humano en las distintas provincias y regiones, con el poblamiento con el igual poblamiento de todo el territorio nacional, es decir, con todas las leyes que se vinculan con el desarrollo del federalismo y los valores que hacen al federalismo, valores de equidad, de igualdad, de solidaridad entre las provincias y las regiones. Todas esas leyes que tengan por objetivo fomentar un federalismo más solidario, igualitario, equitativo, en función del mandato del 75, inciso 19, esas leyes deben tener origen en la Cámara de Senadores. ¿Y qué más? Y creo que no, ninguna más, no me estoy olvidando de ninguna, me parece. Bueno. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Vamos bien con la etapa de iniciativa? Bueno. Una vez entonces que se presenta el proyecto de ley, se presenta por mesa de entrada, lo que comienza a operar es la segunda etapa, ¿sí? La etapa de formación propiamente dicha de la ley, que es la etapa de la deliberación, que eventualmente, si tiene éxito ese proyecto, va a concluir con la sanción de la ley. Pero bueno, puede tener éxito como puede no tener éxito. Si no tiene éxito, va a quedar en proyecto nomás. ¿Bien? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, presentado un proyecto de ley, acá hay 2 opciones para la Cámara respectiva. Pongamos que es la Cámara de Diputados, la que es la Cámara de origen. La Cámara lo puede tratar sobre tablas. Tratar sobre tablas significa tratarlo directamente en el pleno, es decir, en el recinto, con todos los diputados reunidos, con quórum, ¿no? ¿Se entiende? Y tratar el proyecto de ley, debatirlo y votarlo. Esto prácticamente no ocurre nunca, chicos. Esto no ocurre salvo que sea una ley muy urgente y que ya tenga consensos previos, porque si no tampoco también no tiene mucho sentido sentarse a discutir sin un resultado favorable a la vista, o menos aún sabiendo que el proyecto no tiene consensos para ser aprobado. Lo que ocurre en la generalidad de los casos es que presentado el proyecto, desde la Secretaría de Labor Parlamentario se lo remite a las comisiones involucradas con el tema que trata o los temas que trata ese proyecto. Ustedes ya saben, ya estudiaron,
que cada cámara reparte sus tareas en comisiones, ¿sí? Comisiones de trabajo que están integradas por diputados en Cámara de Diputados y senadores en el Senado. Estas comisiones son como mini congresos, ¿sí? Integrados por 15, 20, 30 diputados, que trabajan los proyectos de ley. Entonces, ustedes presentan un proyecto de ley sobre una reforma laboral. Bien. Ese proyecto de ley seguramente va a tener que ir a la Comisión de Trabajo. Pero pónganse que el proyecto de ley tiene algunas cuestiones constitucionales que habría que revisar. Bueno, también irá a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y así, si presentan un proyecto de ley sobre una cuestión ambiental, irá a la Comisión de Medio Ambiente. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacen las comisiones? Las comisiones lo que hacen es debatir el proyecto de ley y emitir un dictamen, uno o más, porque si no hay consenso habrá un dictamen por mayoría y dictámenes por minoría. Bien, y ese dictamen después es el que se remite al Pleno para debatir. Bien, pero ya con dictamen favorable de comisión. Generalmente cuando llega al Pleno la cuestión está bastante zanjada generalmente por el sí. Si no obtiene dictamen favorable en las comisiones, y eso no va a llegar al Pleno. Bien. Esta es una mecánica, por supuesto, muy habitual, pero la Constitución en el año 94 le dio a estas comisiones la posibilidad de que se les delegue directamente la aprobación de un proyecto de ley. Es decir, el mecanismo denominado delegación en comisiones, que esto lo tenemos en el artículo 79 de la Constitución. Ustedes van a ver ahí que en el artículo 79 dice que cada Cámara, porque esto es una decisión de cada Cámara, puede decidir delegar el proyecto en la o las comisiones que esté involucrado ese proyecto. Esta decisión lo tiene que hacer cada Cámara lo puede hacer, pero con una mayoría especial, que es la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara. Es decir, la mayoría absoluta no de los miembros que están presentes en la sesión, sino de los miembros totales de la Cámara. Ya estudiaron quórum, ¿no, chicos? El tema de los quórum, de las mayorías, entonces entienden más o menos cuando les hablo de la totalidad, les estoy hablando en la Cámara de Diputados de los 257 diputados. Con lo cual, para delegar en comisiones vamos a necesitar el voto afirmativo de 129 diputados, que es más de la mitad. Si se aprueba este mecanismo de delegación, entonces la comisión o las comisiones debaten el proyecto y lo aprueban o lo desaprueban, y si lo aprueban pasa a la otra Cámara. Bien. Esto se hizo para agilizar la tarea del Congreso. Es lo que se denomina entonces delegación en comisiones. La intención fue que el Congreso, el Pleno, pueda delegar ciertas atribuciones y que funcione más ágilmente. Después ahora tenemos que ver las distintas, digamos, vicisitudes que puede tener un proyecto. Volvamos a la hipótesis de trabajo, digamos, habitual, que es que las comisiones no tienen delegadas el proyecto, sino solamente tienen la función de, esperen que tengo un mensaje, la función de dictaminar.
Bien. Esperen que me voy a sacar el suéter porque tengo un calor, chicos, que no se dan cuenta. Acá apagaron el aire. Ahí está. Bueno. Vamos a ver entonces cuáles son las vicisitudes del proyecto, que puede tener cualquier proyecto. Vamos a la etapa, a la hipótesis de éxito, digamos, a la hipótesis optimista. Se presenta el proyecto, lo mandan al lado las comisiones, dictaminan favorablemente por el proyecto, pónganle que puede haber modificaciones al proyecto, porque ahí en la deliberación de las comisiones le van cambiando artículos, pim, pum, pam, sacamos el 3, modificamos el 4, van haciendo la ley, digamos. Bien. Pongamos que ya está el dictamen de la comisión, lo elevan al plenario, lo votan y se aprueba. Cuando se aprueba el proyecto en una cámara, pasa a la otra cámara. Y volvemos al mismo mecanismo. La cámara que lo recibe se llama ahora cámara revisora. Ya habíamos dicho que la cámara que comienza a trabajar con el proyecto es cámara de origen. La cámara que lo recibe luego de la cámara de origen es la cámara revisora. La cámara revisora comienza el mismo procedimiento. Lo manda a las comisiones, la comisión lo dictaminan, lo debaten en comisión, lo elevan al plenario, se reúne el Senado en plenario y lo aprueba. Si tenemos la conformidad de las dos cámaras, aprobación de una, de la de origen, y aprobación de la revisora, entonces el proyecto es sancionado. Ahí tenemos la sanción. Es importante que manejen los términos jurídicos constitucionales. La sanción se da, sanción de la ley, cuando las dos cámaras aprueban el proyecto. Traten de no utilizar el término media sanción cuando la aprueba una de las cámaras, porque la sanción es un acto jurídico único e indivisible. No podemos partir una sanción al medio como si fuera una naranja. En realidad lo que hay, cuando una cámara aprueba, no es una media sanción, sino es una aprobación del proyecto, como lo dice la Constitución. Utiliza el término exacto. Aprobación del proyecto. Cuando tenemos las dos aprobaciones, es decir, las dos voluntades de las cámaras, tenemos una sanción. Pero nunca tenemos una media sanción. ¿Sí? ¿Hay sanción o no hay sanción? Punto. No hay términos medios en este tema. Ahora bien, tenemos la sanción del proyecto. ¿El proyecto ya es ley? No. Sigue siendo un proyecto de ley. Porque para que el proyecto se convierta en ley es necesaria la promulgación del Poder Ejecutivo, que es la tercera etapa que ahora vamos a ver. Pero la vamos a ver después de analizar el resto de las vicisitudes que tenemos en esta segunda que todavía no terminamos. Lo que me interesa es que sepan ahora, la sanción de la ley no significa que tengamos del proyecto no significa que tengamos una ley. Tenemos un proyecto de ley sancionado. Bien. Bueno, pero salgamos del mundo ideal, del proyecto que le fue bárbaro y fue sancionado sin ningún problema. Vamos a situaciones donde la voluntad de cada una de las cámaras no coincide. Es decir, la voluntad de una no coincide con la de la otra. La voluntad de la cámara de origen no coincide con la voluntad de la cámara revisora. Vamos a ver cuáles son las hipótesis que plantea la Constitución. Tenemos hipótesis 1, hipótesis de controversia total del proyecto. Controversia total. Acá tenemos la situación, voy a ir agarrando la Constitución. Acá tenemos la situación, en realidad hay una situación en la que, un escenario, digamos,
en la que la Cámara Revisora ni siquiera llega a intervenir. Que es el escenario en que la Cámara de origen, la que recibió el proyecto, lo rechaza totalmente. Es una hipótesis que puede ocurrir. Presentamos un proyecto de ley, ¿sí? Un legislador presenta un proyecto de ley para, no sé, lo que fuera, echar a Messi de la selección. Ya sabemos que ese proyecto no va a prosperar y va a ser rechazado de plano. Bueno, ese proyecto de ley que es rechazado no puede volver a ser presentado en las sesiones de ese año. Bien. Acá tenemos que ir al artículo 81. Fíjense el primer párrafo, dice: ningún proyecto de ley desechado totalmente, es decir, la hipótesis que estamos manejando, un proyecto de ley desechado totalmente, por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Pero yo les estoy planteando la hipótesis de la cámara de origen. En esa hipótesis, insisto, a la revisora no llega porque nunca fue aprobado. Pero puede ocurrir que la Cámara de origen sí lo apruebe y la que lo rechace totalmente es la Cámara revisora. En ese caso pasa lo mismo. Si lo rechaza totalmente, el proyecto, digamos, se cae, muere, por lo menos para las sesiones de ese año. Acá está la discusión si es un año calendario, el año legislativo. No importa, pongamos año calendario, que es más fácil. Se puede retomar ese proyecto de ley al año siguiente. Bien, el año legislativo. Esto está regulado por los reglamentos de las cámaras que regulan esto con bastante precisión. Este desecho, digamos, esta posibilidad de desechar totalmente el proyecto, acá marca el segundo párrafo del 81, no puede ser ejercido por la Cámara de origen si la Cámara de origen lo aprobó en una primera instancia. Imagínense esta hipótesis: la Cámara de origen lo aprueba, va a la Cámara revisora. La Cámara revisora no lo desecha, lo modifica y vuelve a la Cámara de origen. En ese caso, la Cámara de origen no puede desecharlo totalmente. Lo dice el artículo 81. Ahora vamos a ver cuál es la idea que hay detrás de todo esto. Vamos a la segunda hipótesis, que tiene que ver con este último ejemplo que les di. La hipótesis de controversia parcial. Controversia parcial. En este caso, lo que tenemos es un proyecto de ley aprobado por la Cámara de origen y que, como consecuencia de eso, pasa a la Cámara revisora. La Cámara revisora no lo desecha totalmente, ya lo vimos, porque eso formaba parte de la categoría anterior de controversia total, sino que la Cámara revisora lo que hace es modificarlo. Dice: no, este artículo no me parece que esté bien redactado, esto que se dispone en el artículo 15 es inconveniente, lo evalúan y lo modifican. En ese caso tenemos dos voluntades que difieren también, porque una aprobó un proyecto con determinado contenido y la otra está aprobando un proyecto con el contenido distinto. Es el mismo proyecto, pero se le cambiaron normas. En este supuesto, lo que dice la Constitución es que el proyecto debe volver a la Cámara de origen, porque necesitamos que las dos voluntades coincidan. Esta es la regla. Bien. Pero ¿qué ocurre? Cuando vuelve a la Cámara de origen, la Cámara de origen tiene que tener registrado con qué mayorías fue aprobado el proyecto en la Cámara revisora. Y esto es importante porque lo dice la propia Constitución. Es decir, la Cámara revisora dice:
perdón, la Constitución dice que si la Cámara Revisora aprueba el proyecto con las modificaciones que le introduce, lo aprueba con la mayoría absoluta de los miembros presentes, en ese caso, la Cámara de Origen va a tener dos caminos. La Cámara de Origen recibe el proyecto, insisto, modificado por la Cámara Revisora con mayoría absoluta. Lo recibe. ¿Cuáles son los dos caminos que tiene la Cámara de Origen? Uno, aprobar lo que viene de la Cámara Revisora. Decir, miren, tenían razón. Vamos a aprobar eso que dice la Cámara Revisora. Lo aprueban y lo sancionan. Perfecto. Coincidencia. Pero tienen otro camino, que es no aprobar ese proyecto de la Cámara Revisora, sino insistir con el propio, con el proyecto sin reformas. Acá hay dos proyectos en pugna, digamos. El de Origen y el de la Revisora. Y en ese escenario, la Cámara de Origen solamente puede aprobar alguno de los dos. Lo que no puede hacer, ya dijimos hace un rato, es desechar totalmente ninguno y tampoco puede introducir modificaciones. Porque si introdujera modificaciones, habría que mandarlo otra vez a la revisora para que las vea. Y eso hoy, después de la reforma del 94, no es posible. Digo después de la reforma del 94 porque antes sí era posible ese camino. Pero ahora que se quiso simplificar el mecanismo, se estableció que la Cámara de Origen en esa hipótesis solamente puede aprobar su propio proyecto originario o aprobar el que le viene de la Cámara Revisora. ¿Bien? Alguno de los dos tiene que aprobar. Pero puede ocurrir que de la Cámara Revisora venga ese proyecto con modificaciones, pero votado por una mayoría agravada de 2/3 de los legisladores. En ese supuesto donde la Cámara de Origen recibe el proyecto de Cámara Revisora, la Cámara de Origen sigue teniendo la posibilidad de elegir entre el propio proyecto o el de la Cámara Revisora. Pero ¿qué pasa? Va a tener que, digamos, como si fuera el truco, empardar la mayoría de 2/3. Si quiere, ¿qué quiero decir con esto? Si quiere hacer prevalecer su proyecto de origen, va a tener que llegar a los 2/3 que llegó la Cámara Revisora. ¿Me siguen? Si no alcanza esos 2/3, se aprueba el proyecto de la Cámara Revisora. ¿Se entiende? ¿Vieron que tiene ¿No lo había presentado con mayoría absoluta? No, esa era la primera hipótesis. La Constitución te marca las dos hipótesis, por mayoría absoluta o por 2/3 de los votos. Yo me refería a que la iniciadora presenta el proyecto con mayoría absoluta, ¿no? Y esta lo rechaza con los 2/3. Iniciadora no, de origen, decís vos. De origen, perdón. Cámara de Origen, aprueba, ponele que aprueba con mayoría absoluta. Pero la Cámara Revisora puede aprobar con 2/3. ¿Sí? En ese caso, ese proyecto que está modificado, siempre hablo de la hipótesis de proyecto modificado por Cámara Revisora, ¿no? Si no está modificado, no importa. El proyecto sigue siendo uno solo y se va a la promulgación. Pero cuando se modifica, ya el proyecto, digamos, se desdobla. Tenemos el mismo proyecto con dos textos. ¿Me seguís? Entonces, pero los dos están aprobados. Con lo cual, la Cámara de Origen solamente va a poder aprobar alguno de los dos, el propio o el que aprobó la Cámara Revisora.
Y ahí es donde es importante con qué mayoría aprobó la Cámara Revisora ese proyecto que modificó. Si con mayoría absoluta o con mayoría de 2/3. Si lo aprobó con mayoría absoluta, basta que la Cámara de origen insista con su proyecto por la misma mayoría y hace ganar su proyecto. Ahí está la fuerza de la Cámara de origen que yo les hablaba hace un rato. También la Cámara de origen puede decir, ¿saben qué? Las modificaciones que introdujo la revisora me parece que son buenísimas y vamos a aprobar con mayoría absoluta. No hay problema con eso. Pero si aprobó con mayoría de 2/3, la Cámara Revisora, si modificó con mayoría de 2/3 y la manda de origen, la de origen ya va a tener que alcanzar esa mayoría de 2/3 si quiere hacer prevalecer su proyecto. ¿Me seguís? Entonces, ahí vamos a tener que votar otra vez en Cámara de origen y llegar a los 2/3. Si no alcanzamos los 2/3, queda aprobado el de la Cámara Revisora. ¿Me siguen? Pero volvemos, la Cámara de origen solamente puede elegir en uno o en otro, ¿eh? No puede ni desechar totalmente el proyecto, porque ya lo aprobó antes, ni tampoco puede introducir modificaciones. Ya quedan solamente, digamos, las opciones se reducen a 2 proyectos. Esto es lo que dice la Constitución. Quizás lo hice mucho más sintético de lo que yo se les estoy explicando ahora. ¿Se entiende este mecanismo, estas distintas posibilidades que puede haber con el proyecto? Traté de ser lo más claro posible. Sí, 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 se entiende. Sofía Sí. me hizo más o menos. Más o menos. Más o menos. Bueno, a ver. Vuelvo un poco, trato de recapitular todo. Profe, Sí, sí, pregunto. Sí. Tenemos a la Cámara Revisora que, o sea, tendríamos 2 opciones. Vota por mayoría absoluta de los miembros presentes o mayoría de 2/3. Claro. Y de ahí, la Cámara de origen tiene 2 opciones, la de aprobarlo o la de no aprobarlo. O sea, la de Insistir con el propio. insistir con el propio, ahí está. Claro, porque ahí la Cámara de origen, en esa hipótesis que su proyecto viene con modificaciones, la Cámara de origen siempre sepan que tiene esas 2 opciones nada más. Insiste con el propio o aprueba el que vino reformado por la otra Cámara. No le queda otra alternativa. En esto juega el tema de las mayorías con las cuales fue reformado ese proyecto en la otra Cámara. Porque si la mayoría es agravada de 2/3 en la otra Cámara, la Cámara de origen tiene que alcanzar esos 2/3. ¿Para qué? Para insistir con el propio. Si quiere insistir con el propio, va a tener que llegar a los 2/3, dice la Constitución. Bien. Si no llega a los 2/3, entonces se aprueba el de la otra Cámara. El proyecto de la otra Cámara pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación directamente. ¿Se entiende? Entonces, recapitulo un poco. Tenemos un proyecto. Puede pasar que sea desechado totalmente por la Cámara de origen, punto. Nunca va a llegar a Cámara Revisora. Puede ser que el proyecto se apruebe en Cámara de origen y va a Cámara de Revisora. Y Cámara de Revisora dice, esto es una porquería, de un papel lo tira, lo desecha totalmente. Ese proyecto que desecha totalmente tampoco vuelve a Cámara de origen, porque es desechado totalmente, no se puede tratar más en las sesiones de ese año. Bien, artículo 81, primer párrafo. Hipótesis segunda, se aprueba en Cámara de origen el proyecto y pasa a la revisora, pero la revisora no hace así un bollo y lo tira todo, sino que modifica algunas cosas. Dicen, está piola este proyecto, pero no queremos que salga, no estamos de acuerdo en que salga de esta manera, vamos a modificarlo, y lo modifican. Como hay modificaciones, tiene que volver a la Cámara de origen para que haya esta concurrencia de voluntades. Y acá empiezan a jugar lo de las mayorías. La Cámara de origen va a decir, ¿con qué mayoría se aprobó este proyecto en Cámara Revisora?
mayoría absoluta o 2/3. Si es con mayoría absoluta, la Cámara de Origen puede decir, no, sostengo mi proyecto con mayoría absoluta. Ahora, si es con 2/3, la Cámara de Origen va a tener que decir, para sostener mi proyecto necesito alcanzar los 2/3. Si no, va a prevalecer el proyecto de Cámara revisora. ¿Se entiende? Lo que no puede hacer la Cámara de Origen en esta hipótesis es ni desechar totalmente, porque eso ya no lo puede hacer, porque ya antes lo aprobó, en su primera intervención ya lo aprobó, con lo cual no lo puede desechar, y tampoco lo puede modificar, porque lo que aprobó, digamos, se petrifica. Lo que aprobó la Cámara de Origen queda petrificado, listo, no se puede modificar. Entonces a ella le queda solamente aprobar lo propio o aprobar el proyecto modificado por la Cámara Revisora. ¿Se entiende? ¿Está? Ahí más o menos hice un resumen muy rápido de todo lo que estuvimos explicando. De última, el miércoles que viene le volvemos a buscar la vuelta si quieren. Hay una prohibición que marca la Constitución, que es la de la sanción tácita. Es decir, está un poco de más lo que dice la Constitución, pero se los digo porque está, dice en el artículo, si no recuerdo mal, el 82, ¿sí?, que nunca se presume que el silencio de una Cámara aprueba un proyecto. Nunca. Bien, es decir, para que haya una aprobación de un proyecto, tiene que haber una votación en la Cámara y tiene que ser, por supuesto, aprobado por la mayoría de los miembros que están presentes en la Cámara, con quórum. Pero nunca hay sanción tácita de una ley. Bien, esto se los marco porque lo marca la Constitución. Bueno, entonces, vamos a la tercera etapa. Para llegar a la tercera etapa, necesitamos que el proyecto haya sido sancionado. Es decir, para llegar a la etapa de la promulgación necesitamos que esté la sanción. La sanción es una condición ineludible y previa de la promulgación. Bien, y vuelvo a repetir, para que haya sanción necesito la voluntad de las dos cámaras en ese proyecto. La voluntad afirmativa, ¿no?, de las dos cámaras. Entonces, tenemos el proyecto sancionado. Mandamos el proyecto al Poder Ejecutivo, porque el que promulga el proyecto es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo va a tener 10 días hábiles, en general de lunes a viernes, salvo que tengamos algún feriado en el medio, va a tener 10 días hábiles para promulgar ese proyecto o para vetarlo. Bien. ¿Qué es promulgar el proyecto y qué es vetarlo? Y después sigo, a ver. Promulgar el proyecto es una tarea de control político. Hace un rato les mencioné, el Poder Ejecutivo también ejerce un control. Control político sobre, primero, es un control de legalidad, de lo que está recibiendo efectivamente es un proyecto del Congreso, es un proyecto de ley sancionado por el Congreso y no es que hizo algo que hizo el kiosquero de la esquina, no. Entonces hay un control de legalidad obvio. En segundo lugar, hay un control del contenido del proyecto de ley. Y en ese control del contenido, de lo que dice el proyecto de ley, hay cuestiones constitucionales que puede ver el propio presidente. El presidente puede decir, esta ley es inconstitucional y por lo tanto no la voy a promulgar. Fíjense, ahí puede haber un control político de constitucionalidad por parte del presidente. O lo que es mucho más común en estos casos es que el presidente haga un control sobre la conveniencia o la oportunidad del proyecto de ley.
Si es un proyecto de ley que inició él, que él presentó en el Congreso, es muy probable que lo promulgue. La lógica dice que si el propio proyecto fue presentado por el Ejecutivo después lo va a promulgar. Ha habido excepciones, no les digo que no. Pero la lógica dice que, salvo que haya habido alguna modificación que al Poder Ejecutivo le haya decidido no promulgarlo y vetarlo. Pero si no, el Poder Ejecutivo lo promulga. El veto es la no promulgación del proyecto. El veto significa que el Poder Ejecutivo no está de acuerdo con ese proyecto de ley. No quiere que ese proyecto de ley se convierta en ley. El veto, desde el punto de vista institucional y político, es uno de los poderes más importantes, si no el más importante que tiene el Poder Ejecutivo en el sistema de equilibrios de poderes. Fíjense la fuerza que tiene el Poder Ejecutivo, que frente al acto más importante emanado del órgano más representativo y democrático de, valga la redundancia, una democracia, aún así el Poder Ejecutivo puede decir esto no me gusta y esto no va a ser ley. ¿Sí? Y ha pasado de leyes fuertes que han sido vetadas. ¿Bien? De leyes fuertes políticamente, me refiero. Entonces es un poder políticamente muy relevante del Poder Ejecutivo. Vamos a las distintas hipótesis que hay en esta tercera etapa. Son 8 menos 5. Bueno, hoy no voy a terminar con este tema. 8 menos 5 pasó rápido. Por suerte nos queda la clase el miércoles que viene, porque si no hay examen podemos dar clase el miércoles que viene, ¿no? ¿Me confirman? Sí. Estamos bien. Todavía no nos confirmaron tipo oficialmente que era, o sea, que era el 22, pero bueno, se supone que sí. Pero casi. Bueno, pero casi. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Voy a trato de resumir en 5 o 10 minutos esta tercera etapa. Si llegamos a tener otra clase más el miércoles que viene, podemos desarrollarlo un poco más. Y si no, nada. Porque esto tengo que ir despacio, porque si no voy despacio es difícil. El Poder Ejecutivo tiene... A ver, ¿qué puede pasar en esta hipótesis? Primero, ya les dije hace 5 minutos que el Poder Ejecutivo tiene 10 días para promulgar. Si en esos 10 días no dice nada el Poder Ejecutivo sobre esa ley, hay promulgación tácita. En este caso sí hay promulgación tácita. Esto también fue una reforma del año 94. Una promulgación tácita. Esto está previsto en el artículo 80 de la Constitución. Y la idea es evitar que el silencio del Poder Ejecutivo pueda obturar o pueda demorar la sanción de una ley. Entonces el Ejecutivo ya sabe que si quiere vetar va a tener que hacerlo. Hacerlo expresamente. Porque si no lo hace, la ley se promulga tácitamente, según la Constitución. Lo que puede hacer también, que es lo que ocurre en la generalidad de los casos, es promulgarla expresamente. Promúlguese la ley. Considera que es conveniente y la promulga. Pero en el año 94 se habilitó lo que se denomina la promulgación parcial, que era una práctica que ya venía de antes de la reforma del 94 y que había sido de alguna manera homologada por la jurisprudencia de la Corte en nuestro país. La promulgación parcial es aquella que se da en el supuesto en que el Poder Ejecutivo de toda la ley no promulga toda, hay cosas que observa, puntos que observa. Y promulga la otra parte de la ley. Pongamos una ley de 3 capítulos. El capítulo 3 lo observa, no le gusta.
y promulga el artículo 1 y 2. Es decir, agarra una tijera, para ser un poco gráfico, agarra una tijera y la corta. Entonces, esto siempre generó debate, porque el Poder Ejecutivo, la Constitución antes no admitía esta posibilidad. O promulga o veta. ¿Te gusta o no te gusta? Pero esto de promulgo algo y una parte sí y otra no, constitucionalmente hacía ruido. Pero les reitero, había sido admitido por la jurisprudencia de la Corte, esta atribución. Con algunas condiciones, que son las condiciones que terminaron incorporándose en la reforma del 94, en este artículo 80 del que estamos hablando. El artículo dice que va a poder promulgar parcialmente, primero establece la prohibición, no podrá, las famosas prohibiciones constitucionales de la reforma del 94. Esto no se puede hacer. Pero si pasa tal cosa y tal otra, sí lo puedes hacer. Bueno. Es como que digamos a los chicos, a mi hijo le digo, no podés salir a andar en bicicleta. Pero si hace entre 15 y 25 grados, sí podés andar en bicicleta. Y como casi todos los días, desde que entre 15 y 25, vas a salir todos los días. Más o menos, eso es lo que pasa con la Constitución y las prohibiciones. Bueno, la Constitución dice, no se puede promulgar parcialmente, pero, sí, lo que promulga parcialmente, la parte que promulga parcialmente el Poder Ejecutivo, tiene autonomía normativa y la promulgación no afecta el espíritu y la unidad de la ley, del proyecto, es decir, si no es un recorte al corazón del proyecto, sino que lo que se recortan son cuestiones, digamos, accesorias, por decirlo de alguna manera, entonces está permitida esta promulgación parcial. Entonces, bajo esas condiciones se puede promulgar parcialmente una ley. De todos modos, si el presidente hace eso, se activa el mecanismo de control que está previsto para los decretos de necesidad y urgencia y para la delegación legislativa. Es decir, el mecanismo de control que encontramos en el inciso 3 del artículo 99, que es el que interviene la Comisión Bicameral Permanente de ese inciso, que tiene que controlar el ejercicio de atribuciones legislativas por parte del presidente. Y esta promulgación parcial forma parte del ejercicio de atribuciones legislativas del presidente. Por lo tanto, si el presidente ejerce esta atribución, necesariamente tiene que ser controlada primero por la Comisión Bicameral Permanente y una vez que ésta dictamina, por el Congreso. ¿Para qué? Para que el Congreso evalúe, otra vez, control político, evalúe si esa atribución se ejerció en los términos que la Constitución impone. ¿Se entiende? Entonces, esa es la segunda hipótesis. Habíamos dicho promulgación y ahora vemos promulgación parcial. La tercera hipótesis es la del veto. Es decir, el presidente veta la ley. Dice, esta no me gusta, chao, la voy a vetar. Si el presidente veta la ley, la cosa no termina necesariamente ahí. Si el presidente veta la ley, si bien significa políticamente, prácticamente un acta de defunción al proyecto de ley, en realidad el Congreso todavía puede insistir con esa ley con una mayoría de 2/3 de cada una de las cámaras. Lo dice el artículo 83 de la Constitución. ¿Bien? Es decir, el presidente veta la ley y ese veto debe volver, ese proyecto debe volver a la Cámara de Origen. La Cámara de Origen puede insistir con ese proyecto de ley,
Pero para que esa insistencia tenga efectos, la Cámara de Origen necesita los 2/3 de los votos. Si los consigue, lo cual ya es difícil, el proyecto pasa a la Cámara Revisora, que también puede insistir, pero también tiene que alcanzar los 2/3 de los votos. Como ven, es muy difícil esta hipótesis, ¿sí? No sé si se dio alguna vez en la historia constitucional, la verdad que no encuentro algún libro que me lo diga. Siempre me pasa lo mismo. Tendría que encontrarse ahí, si se dio esto, se debe haber dado en alguna situación. Yo ahora no encuentro algún libro que me lo diga. Si no, algún día voy a ir al Congreso y les voy a preguntar. ¿Pasó esto alguna vez? Bueno, si no encuentro algún libro lo debe decir, debe ser que yo no lo leí todavía. Bueno, la posibilidad constitucional está, es decir, la Constitución le da la última palabra al Congreso. Si el Congreso alcanza esas 2/3 partes de los votos afirmativos para insistir con el proyecto en cada Cámara, el proyecto es ley y ya no necesita más la promulgación del Ejecutivo. Es ley directamente. ¿Siguen? En ese caso, dice la Constitución, los legisladores deben votar nominalmente, es decir, deben establecerse quién vota por sí, quién vota por no, con nombre y apellido, dice la Constitución, y eso se debe publicar en la prensa, dice la Constitución. ¿Por qué? Porque se quiere dar a esta situación que es evidentemente un conflicto de poderes, que la propia Constitución está advirtiendo la hipótesis de un conflicto de poderes entre el Congreso y el presidente, el Poder Ejecutivo, que en este caso se resuelve a favor del Congreso, que tiene la última palabra sobre la ley, pero aún así esto se debe publicar para que tenga la máxima publicidad y la sociedad esté en conocimiento de qué es lo que terminó decidiendo el Congreso. Bien. Finalmente, todo proyecto de ley, toda ley, mejor dicho, para entrar en vigencia, debe publicarse en el boletín oficial. Si no hay publicidad de la ley es inválida. La ley tiene que ser conocida por todos. Y la formalidad, porque es una formalidad, de que da cuenta de que todos conocemos la ley, es la publicación en el boletín oficial. Como consecuencia del principio de publicidad de los actos de gobierno, un principio fundamental en toda república, que nos dice también que las leyes secretas son inconstitucionales. No puede haber leyes secretas, salvo para cuestiones muy particulares que están previstas ahora en la ley de acceso a la información pública. Ahí se establece cuáles leyes podrían ser secretas, que básicamente es las que se vinculan con la seguridad del Estado, secretos militares, determinados secretos industriales. Pero si no, las leyes, como todo acto estatal, es público y todos tenemos derecho a conocerlo. En el caso de las leyes no se trata solamente de un derecho, sino que se trata de una condición de la validez y la vigencia de la ley. Una ley que es secreta no puede ser válida porque le falta uno de los pasos para que sea una ley válida. Esto está en el artículo 99, inciso tercero, que establece que el Poder Ejecutivo es el responsable de hacer publicar las leyes. Bien. Bueno, esta última etapa traté de ser lo más sintético posible por la hora, ya son casi 8:10, chicos. ¿Se entendió?
Espero que se haya más o menos entendido. Bueno, si el lunes no hay examen, el miércoles que viene tenemos otra clase que básicamente, salvo que haya quedado algún tema importante sin dar, yo me conectaría para hacer un repaso, si ustedes quieren, de algún tema. Lo dejo libre para que ustedes me pregunten lo que me quieran preguntar. Y nada. Y si está el examen, obviamente, bueno, no. Que tendremos el examen el lunes. ¿Bien? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran, que se quedaron con la duda, que no entendieron? Bueno, más o menos. Léanlo, estudienlo. Ahora con esta explicación quizás les resulta más sencillo leer los artículos directamente de la Constitución, estudienlo de ahí. Y bueno, nada, éxitos en el examen si no los veo, y si no, nos vemos el miércoles. Bueno, gracias. Gracias, chicos. Chao, hasta Adiós. luego. Chao, profe, Gracias, gracias. profe.